Bienvenidos a una serie más de ejercicio bíblico, donde no solamente hacemos ejercicio bíblico, sino responder toda clase de dudas. Y cuando la misma Biblia produce una duda, la misma Biblia resuelve esa duda. No lo vaya a resolver con sus propias convicciones, con lo que usted cree, con lo que usted piensa, sino con la misma palabra de Dios. Usted tiene una posición de una gran responsabilidad. Y eso está en Filipenses 1:17. Ahí dice, yo te he puesto. Cuando usted está leyendo Filipenses 1:17, ese texto le está hablando a usted. Yo te he puesto para la defensa del Evangelio. Cuando usted está leyendo ese texto, usted está hablando con Dios y Dios con usted. Porque la Biblia es eficaz, es segura, es infalible. Entonces, cuando un texto es oscuro y cuando se resuelve, se convierte en un texto a prueba de inteligencia. Porque el reto más grande está en 13:18, 17:9 de Apocalipsis. Esto es para la mente que tenga inteligencia. Tome nota, esto es para la mente que tenga entendimiento. Ese es un reto. Pero de repente yo ese reto lo veo a base de, como dicen algunos hermanos, que a mí me duele la cabeza al estar leyendo. Me da sueño al estar leyendo. Lo único que tiene, ore y reprenda esos dos males. El espíritu de sueño, repréndalo. El espíritu de neurálgico, repréndalo. Porque ese dolor de cabeza no es porque sí. Es una neuralgia que supuestamente se lo produjo la lectura. Pero si estuviéramos leyendo alguna otra literatura no convincente, seguro estoy que no le duele la cabeza. ¿Por qué cree usted que un amante del fútbol tarda 2 horas frente al televisor viendo un partido de fútbol y no le da sueño? Ahí tomen. Una película tarda 2 horas. ¿Por qué no le da sueño a esa persona? Cualquiera otra cosa. Entonces aquí vemos, hay un espíritu de neuralgia, de encefalia o de somnolencia, empezamos a cabecear. Pero esto orando le vamos a pedir al Señor que nos dé el espíritu que operó en Josué, que escudriñaba día y noche la escritura. El mismo espíritu que operó en Cristo cuando Él en su parte humana, según el Salmo 1, meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Pero también Él dejó esa orden en 5:39 de Juan, que escudriñemos las escrituras. O el mismo espíritu que operó en David en Salmo 27:4. Una cosa demandado a Jehová, que esté yo en su casa. ¿Pero para qué? Para inquirir, decía él. Ahí subrayamos la palabra inquirir. Inquirir no es lo mismo que leer. Inquirir es examinar. Y así sucesivamente. Hay una gran variedad de textos donde sí se puede vencer el reto y vencer la ignorancia. Así que entonces vamos a orar y vamos a dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, y esta bendita y maravillosa mañana, Señor, te damos gracias, porque nos has permitido estar aquí presentes, oh Dios amado, para darte gloria y honra que solamente tú te mereces, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición, gracias porque has sido propicio a nuestra vida, Señor. Amén y amén. Muy bien. Entonces, nuestro curso de geografía bíblica no es solamente de manera parcial, sino que es de manera total.
Porque un estudio geográfico, porque si no conocemos el mundo donde vivimos, ¿cómo vamos a conocer al otro mundo a donde vamos a ir? Nosotros tenemos que preguntarnos aquí, nuestro planeta, aquí donde estamos ahorita, mide 510 millones de kilómetros redondos, no cuadrados, compuesto por 5 continentes. Asia, el primer continente. Europa, el segundo continente. África, el tercer continente. Luego los más chiquititos, tiernitos de edad, son Oceanía y América. Pero también está compuesto de 5 océanos: Pacífico, Atlántico, Océano Índico, Ártico y Antártida. Tenemos suficiente agua. Por esa razón es que cuando vemos nosotros geográficamente e hidrológicamente, vemos que aquí en este planeta hay 362 millones, oiga, solo de agua. Más que tierra. Y solo 148 de tierra. Así que el Señor arma para destruirnos, le sobra. Pero Él en su misericordia, todas las mañanas, nos da la oportunidad. Entonces tenemos que conocer el lugar donde vivimos para que nosotros podamos decir también, si este planeta donde vivimos mide 510 millones de kilómetros redondos, también hay otro lugar a donde vamos a ir que tiene 4.665.600 kilómetros cuadrados. Afortunadamente, el ángel que le dio la información, de acuerdo a 21:16 al 21 de Apocalipsis, le dijo que era caña de medir, pero de hombre. No dijo que era caña de medir de ángel, porque si no estuviéramos en la luna, no supiéramos cómo son las medidas de los ángeles. No, es caña de medir, o sea, parafraseemos, metro de hombre. Entonces le dio todas las dimensiones de la Nueva Jerusalén a donde vamos a ir. Esa es la razón por la que tenemos seguridad y no podemos helarnos, no podemos temblar, porque la Biblia nos da la información que necesitamos. Entonces vamos a conocer, hermano Pedro, ¿cuántos millones mide esta tierra donde vivimos, este planeta? No, Pedro López. 1500. No me escucharon. Hermano Pedro. 5.000. No me escuchó. 510 millones. Muy bien, ahora sí. 510 millones. ¿Cuántos millones hay de agua? Tres. 362 millones. ¿Cuánto hay de tierra? 148. Ahí están. Cuando sumamos 362 más 148 nos da 510 millones. Aquí está el asunto. Y eso nos va a ayudar a entender entonces. Así que ahora vamos a ver algunos países que tienen cierta relación con la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a escribir ahí en primer lugar Irak. Y escriban ahí 475.000 kilómetros. Y usemos el dicho humano cuadrado o cúbico. Irak, 475.000 kilómetros cuadrados. Hay cierta fracción que sobra, pero vamos a hablar de manera general. Por favor, entiendan, estamos hablando de manera general. Cuando usted lo va a ver en internet, le va a decir que tiene 475.072 kilómetros. Hay una fracción más, pero yo estoy hablando de manera general ahorita, porque usted tiene un trabajo de volver a investigar eso. Irak. ¿Quién realmente es Irak? ¿O quién? Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. ¿Quién realmente es Irak?
geográficamente, ustedes ya escribieron Irak ahí. Solo Irak. Muy bien. Ahora. Ahora háganse una pregunta. ¿Quién fue Irak en el pasado? Todos háganse esa pregunta. ¿Quién fue Irak en el pasado? Y por eso es que vamos a tomar en cuenta eso. ¿Por qué la inconformidad abate al hombre? El hombre tiene 100 y quiere tener 200. Tiene 200, quiere tener 400. Tiene 400, quiere tener 800. Quiere tener 1600. Quiere tener 3200. Y así sucesivamente va duplicando sus ambiciones. Imagínense, ahorita estamos viendo cuánto mide Irak. Ahí envuelve todo. Pero, ¿cómo se llamó Irak antes? Se llamó el huerto del Edén. Inciso A, por favor. Inciso Ya votaron el mineral. el- Gracias, hermano. Se escribe cómo se llamó Irak. Sí, es que ustedes van a preguntarse qué ocurrió en el pasado. Ajá. En el A ver, inciso ¿cómo A. escribieron, por favor? ¿Quién fue Irak en el pasado? Perfecto, ahí está. ¿Quién fue Irak en el pasado? Inciso A. Inciso A, escriban el huerto del Edén. El huerto del Edén. Muy bien. El capítulo 1 de Génesis, ustedes van a conjugar el verbo decir y van a ver cuántas veces aparece y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, importante es que veamos esto como en cada día Dios creó, y Dios es creador. Él no solamente dice Dios creó, Él crea hoy y crea mañana. Por eso la Biblia abunda 9 veces, registra la palabra el creador, con el artículo y el título, el creador. No dice el que creó, dice el creador. Y si dice que es el creador, entonces por esa razón es que hemos leído en 13:8 de Hebreos, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él creó ayer, crea hoy y Él sigue y seguirá creando, porque Él es creador. Entonces, el huerto del Edén. ¿Cómo es posible que este hombre no se sintió satisfecho con 475,000 kilómetros cuadrados? Por eso es que hoy, por 1 metro de tierra donde pasa mi vecino, yo le quito la cabeza porque ese metro de tierra es mío. Ahí está operando ya el espíritu de Adán, el espíritu de Caín. Imagínese usted tener una hacienda, una finca o no sé cómo le llamaríamos, una gran extensión de 475,000 kilómetros cuadrados. Ayer y hoy es la misma cantidad. Pero después de que el hombre pecó, más adelante cambió de nombre y se llamó, inciso B, el Sinar. Inciso D. El. Esto lo van a leer en el capítulo 11 de Génesis. Mira bien. Sin embargo, pasado el tiempo, para inciso C, vuelve a cambiar de nombre y se llama Mesopotamia en tiempo de Abraham. A eso lo vamos a localizar en el capítulo 12 de Génesis. Y seguimos con la misma posibilidad. Ya se llama Mesopotamia, ya aparece Abraham como migrante y va para algún lugar a conquistar la tierra. Va pasando el tiempo, de repente Mesopotamia ya no se llama Mesopotamia, sino que se viene a llamar Babilonia. Eso sería el cuarto inciso.
En tiempo de Jonás, Nínive. ¿Otro inciso? Sí, otro inciso, por cada nombre es un inciso. En tiempo de Eliseo, aparece otro nombre, Asiria. Creo que llegamos hasta el inciso E o nos pasamos. F. F, aquí se dieron cuenta, 6 nombrecitos. Hoy 2025, como ya notaron ustedes, Irak. Pero Irak tiene un gran compromiso delante de toda la humanidad. Porque allá es el principio de la humanidad. Irak. Ahora dice Ahí en Irak, Irak o Irán. Siria y Asiria es lo mismo. no. Siria es un pueblo que está así un poco al Asiria. nororiente Asiria. de Israel. Por Aquí, ahí. Irak. Irak o Irán. Asiria. Letra G. ¿Cuánto medimos hace 8 días? 1330 kilómetros, ¿no es así? Vale, ahí está. Es una A la diferencia. Bueno, Ajá. Asiria, Mesopotamia, pero punto de partida, huerto del Edén. Pero ¿qué cosas ocurrieron ahí? Eso es lo que queremos ver. El pastor con geografía, ahora él va a dar detalles más importantes. Ahora los textos oscuros se convierten en textos a prueba de inteligencia. Número 1, ahora vemos ahí la cuna de la humanidad. Ahora con números. un número. Número 1, la cuna de la humanidad. ¿Se recuerdan que en el 1.26 dice, y dijo Dios? El escritor está conjugando el verbo decir, y dijo Dios, hagamos, plural, al hombre, a nuestra, plural, imagen. Pero en el 27 aparece singular. E hizo Dios al hombre a su imagen. Pero hace algunos días también resolvimos el 1.26, el plural. Y se llama el plural de la imagen de Dios. Leímos 8.29 de Romanos, que también fuimos creados a imagen de Cristo, ¿se recuerdan? También vimos 2 de Corintios 3.18, que también fuimos creados a imagen de la acción del Espíritu Santo. Cuando empleo la palabra acción, porque en las otras 82 Biblias así dice, fuimos creados a imagen de la acción del Espíritu Santo. En la de nosotros dice, miramos como a espejo y etcétera, como que no lo entendemos, como que está un poco enredado. Entonces necesitamos otras traducciones para entender ese texto, pero está fácil. Entonces el plural de 1.26 me da a entender a mí la pluralidad de imagen. Vuelvo a repetir, el 1.27 ya es en singular. Y dijo Dios, o hizo Dios, o creó Dios al hombre a su imagen. Ahí aparece ya en singular. Pero ¿y el 26 qué pasó? Bueno, dicen algunos, es que los hombres son hombres, se equivocan. Porque Moisés primero escribe en plural y después escribe en singular. Pero es hombre, pobrecito, déjenlo. Él come tortillas, él come frijoles y tiende a fallar. No, el que tiende a fallar somos nosotros. Porque en el 1.26 está hablando, por favor, de manera general. En el 1.27 está hablando de manera específica. ¿Por qué está hablando de manera general en el 1.26? Porque dice hagamos, en plural, a nuestra, en plural. Ahora el 1.27 hizo al hombre, dice, a su imagen. Pero afortunadamente el apóstol Pablo, que es ontólogo y filólogo. Ontólogo quiere decir que tiene conocimiento del ser. Filólogo quiere decir que tiene conocimiento del texto. Él dice en Romanos 8.29, recapitulo, que fuimos también hechos a imagen de Cristo. En todas las Biblias así lo dice. Y luego en el 3.18 de la segunda carta, fuimos hechos a imagen de la acción del Espíritu Santo. Pero ¿cuál acción? El 104, versículo 30 del libro de los Salmos dice,
y envió a su espíritu y fueron creados. Ahí aparece el Espíritu Santo como co-creador. Y en Juan 1:3 al 10 dice, porque en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que hay no existiera. Jesucristo, co-creador. Ahí estamos entonces. Esto es este texto nos ha ayudado. ¿Qué información hay oculta ahí? Sin embargo, estamos viendo la cuna de la humanidad. Pero también, número 2, es la cuna de la desobediencia. Ahí está el problema, qué gran responsabilidad. Simple y llanamente, Eva no engañó a su marido con otro hombre, o Adán engañó a su mujer con otra mujer. No puede, porque solo hay dos personas, Adán y Eva. Así que ellos, su infidelidad no fue con otra persona, sino con Dios. ¿Y con quién traicionaron a Dios? Con el diablo. Entonces ahí notamos que hay un árbol. En la Biblia católica nos presenta a nosotros una manzana. Pero recuérdese por favor, que son los saturnales los que inventaron la manzana de medianoche y las uvas de medianoche. Mucho cuidado, por favor. Se llama la manzana que representa el pecado de Adán, y todos a medianoche comemos manzana. Algunos dicen, ¿qué pecado es comer una manzana si la manzana Dios la hizo? Sí, Dios la hizo, solamente que Satanás le da mal uso. La caña Dios la hizo, pero Satanás le da mal uso, porque ahí sale la invita. Venía de la ciudad capital ayer y entramos a comprar al supermercado y me quedé viendo ahí unos botecitos así de lata con una invita dibujada. Ahora hasta hay trago en lata. Y seguí viendo, había de tamarindo, había de jamaica, había de todos los sabores. Se le está dando mal uso a la jamaica, al tamarindo, al mango, a la naranja, de todos sabores había. Solo que ya en el bus yo tenía que venir, aquí va borracho el borracho. Mire, pues todo eso lo crió Dios, solamente que se le da mal uso. También la palabra de Dios fue criada por Dios, pero el hombre le da mal uso por su falta de entendimiento. Entonces aquí estamos detenidos en Irak ahorita. Es la cuna de la desobediencia. Dice que es un árbol del conocimiento. Vamos a suponer, ahí detrás de ustedes hay un palo de mangos. ¿Cómo se llama el fruto que da? También hay un palo de cuchín. ¿Cómo se llama la fruta que da? También hay un arbolito de mamey. ¿Cómo se llama el fruto? También había uno de aguacate. Ahí está. ¿Qué fruto da? Muy bien. Entonces, si el árbol se llama del conocimiento, por lógica y por razón, se llama la fruta de la sabiduría, no manzana. Pero ¿por qué es que ellos no podían ni debían de comer esa fruta? Porque ellos, cuando fueron hechos, ya fueron dotados de inteligencia. Pruebas. Use la lógica, por favor. Jehová Dios, Adán no le pudo leer el pensamiento a Dios. Y dijo Dios, 2:18, pero él en su pensamiento, Dios, se quedó viendo a la jirafa con su jirafa, al hipopótamo con su hipopótamo, el elefante con su elefante, y todos ya hasta con hijitos, nietos, bisnietos y tataranietos, ya todos. Y no es bueno que el hombre esté solo. Dios pensando, le haré ayuda idónea. No se lo dijo a Adán, decirle, no es bueno que estés solo, te voy a hacer ayuda idónea. Nunca lo va a leer usted en la Biblia así. Y lo anestesió, lo hizo caer en profundo sueño. Le sacó un pedacito de hueso, formó a la mujer, la historia la conoce. Y cuando despertó el hombre, ahí demostró que es sabio. Cuando despertó, vio a una señorita a la par de él y dijo, él no dijo, ¿de dónde viene esto? Algo. No, escuche lo que él dijo. Esta fue sacada de mi carne. Este fue sacado de mi hueso. Así que se va a llamar Eva, porque de mí fue sacado.
¿Cómo sabía él si Dios nunca se lo dijo? Es que él ya viene dotado de inteligencia, de sabiduría. Entonces no necesitaba comer del fruto de la sabiduría, porque era una consecuencia grave que hoy estamos sufriendo nosotros. Bueno, al menos nosotros es transitorio, es peregrinaje, el sufrimiento que tenemos en esta tierra, nos enfermamos, envejecemos, morimos, perdemos la fuerza física y arrivederci, o como dicen los hebreos, shalom aleichem aleikum, Adiós. se acabó todo. Pero con la esperanza de que tenemos resurrección. Irónicamente, 2:14 en adelante en la primera carta de Timoteo dice que Adán y Eva alcanzaron salvación. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues procuremos también. Entonces ahí está la cuna de la desobediencia. Número 3, la cuna de los criminales. Porque Caín mató a su propio hermano. Ahora esta información está en el capítulo 4. La cuna de los criminales. O si quisiéramos emplear otros términos del fratricidio o parricidio, como querramos, pero hoy fue el lío, no fue entre hermanos, sino que un hermano nada más que mata a su otro hermano, por envidia, por egoísmo. Tome nota de dónde viene el egoísmo y la envidia. Porque Abel, él era granjero, mientras que Caín, él era agricultor, o sea que no había competencia. Pero psicológicamente sí había competencia. Tomen nota, hagan sus análisis por favor. El muchacho Abel, él es granjero, él tiene ganado, tiene de todo y lleva el más mejor para Dios. Y Caín también, porque el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que si era de buena calidad la ofrenda que le llevó a Dios. El asunto que el que no era de buena calidad es el que llevó la ofrenda. Porque usted va a leer ahí en el texto que sí dice que era de buena calidad en el capítulo 11 de Hebreos. Porque Abel presentó más excelente, dice. Si dice más excelente, quiere decir que la ofrenda de aquel era excelente también. De calidad. Sí, ahí está. Entonces el asunto es que Dios no ve la ofrenda, sino que ve al ofrendador. Eso es lo que me enseña ese pasaje bíblico. ¿O qué han leído ustedes en el capítulo 21 de Lucas? Hay una señora que lleva 75 centavos. Ahí dice 2 blancas. Una blanca para hoy es equivalente a 37 centavos. Pone 2 blancas en su ofrenda, dice. Y Jesús dijo, esta dio más que los demás. Porque dio lo único que tenía. Y ni siquiera hizo alarde, aquí está mi ofrenda y todo. No, tranquilo, calladito. Y Dios calificó la ofrenda de esta señora. 75 centavos es el equivalente. Lo único que puede comprar con 75 centavos usted ahorita es una bolsita de agua pura. Hasta ahí nada más. Entonces aquí, en lo que nos enseña ese pasaje, es que en el caso de Caín, es que Dios no ve la ofrenda, sino al ofrendador. Ananías y Zafira vienen de camino. Ya Pedro en el Espíritu los está viendo ya. Vienen. Anda mucho, le vamos a quitar un poco. Más adelante, anda mucho, le vamos a quitar otro poco. Y cuando llegan a presentar, le dice Pedro, ¿en cuánto hicieron el negocio? Pues en tanto. ¿Qué no creen ustedes que yo estaba en espíritu viendo en cuánto hicieron y todo? Porque dejaste que Satanás, yo ayer hablé de las 12 estratagemas de Satanás, entre una de estas ahorita 5:3 del libro de Hechos, que también hay llenura de Satanás, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. 5:3 de Hechos dice que también hay llenura de Satanás. ¿Pero para qué? Para fallarle a Dios. Así como hay llenura del Espíritu Santo para denunciar el pecado, para denunciar las transgresiones, de acuerdo a Miqueas 3, 7 y 8, también hay llenura de Satanás para mentirle a Dios, para tentar al Espíritu Santo, dice el texto bíblico. ¿Hechos qué?
5, 3 hasta 9, usted va a leer todo eso. Sí. Entonces ahí encontramos como lo que estamos viendo, qué acontecimientos ocurrieron en aquel entonces. ¿Qué número llevamos? 3, Vamos al siguiente número. 4. Se produce el diluvio. De repente en el capítulo 6 usted ve que se abren las fuentes de las aguas. Ya vimos antecito que Dios no tiene problemas porque solo hay 148 millones de tierra versus 362 millones. Hay suficiente material. Pero de repente aparece una fraseología que dice: y fueron abiertos las cataratas de los cielos. Génesis. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Muy sencillo. De manera individual, personal. Bueno, yo les he pedido muchas investigaciones a ustedes, no sé si las han hecho. Esto ya viene a cuenta suya. Esto ya es problema de usted. ¿Sabe por qué le digo? Porque una ocasión mi alumno predicando en la radio: hermanos, vamos hacia el cielo y ahí arriba nos espera una ciudad que tiene 4.165.600 kilómetros cuadrados. Le cayeron los telefonazos luego. Hermano, perdone, ¿dónde dice eso? Ah, por ahí me lo enseñaron. Ahí se acabó todo. No presentó la base bíblica. Entonces, cuando vamos a presentar una premisa, tiene que ir respaldada con aproximadamente 10 o más versículos, leídos e interpretados. Entonces, ¿qué pasa allá arriba? Por ejemplo, estábamos hablando de 5 continentes. Y el continente más grande es la Antártida, que mide 14 millones de kilómetros cuadrados por 2 kilómetros de grosor. Sobra hielo ahí. Pero quiero decirle que ante las cantidades de hielo que hay arriba en el cielo, la Antártida es un pulgarcito. Neptuno lo va a tomar usted, o va a agarrar usted su celular. Quiero ver los gigantes de hielo allá arriba en el universo, y se va a dar cuenta la cantidad de hielo que hay arriba. Neptuno le llaman el gigante de hielo. Así que Dios solamente pudo haber ordenado: hielo de sólido convierte en líquido y vete allá abajo. Por eso dice que se abrieron las cataratas de los cielos. Allá arriba la mayoría de planetas tienen hielo solo, que usted no puede comerse una granizada de allá, porque son gases congelados. Por eso es que todo ser viviente murió. Un hombre en su teoría dijo: los únicos que se salvaron en el diluvio fueron los pescados. ¿Y por qué? Porque los pescados son de agua. No, hombre, espérese. Cuando se mezclaron el agua salada y el agua dulce, se volvió tóxica. Los del mar salado y los de agua dulce se murieron, porque su agua, su hábitat, y más lo que cayó de ahí arriba. Hay cometas que están compuestos solo de hielo. Hay mucho hielo allá arriba. Es increíble lo que Dios hizo. Por eso 38:22 del libro de Job asegura, hay muchos hechos científicos, y yo siempre he recapitulado eso, que yo al salir de aquí voy a leer el periódico y me va a decir lo que sucedió ayer. En cambio, la Biblia me dice a mí hoy lo que va a suceder mañana. En el 38:22 me dice a mí que el Señor tiene tesoros de nieve y hielo y granizo allá arriba, preparados para el día de la batalla. Y al tener un estudio astronómico acerca de eso, nos damos cuenta que allá arriba hay una gran cantidad de hielo ya preparado para el día final. Tanto Mateo como Pedro dice que pasando con gran estruendo, Jesús dice: y todos los ejércitos serán conmovidos. Y luego dice el apóstol Juan, el 16, desde el 11 hasta el 21, que cayeron pedazos de hielo del tamaño de un talento, pero hielo ardiente. Entonces,
La Biblia no tiene ningún lado, ninguna partícula de mentira. Lo que tenemos que hacer nosotros es usar parte de los 5 pilares para poder entender eso. Entonces ahí tenemos la razón, la cuna de la destrucción. Ahora deténgase un momento porque como estamos viendo, yo quiero que cuando usted predique sobre el diluvio, que tenga las medidas exactas del diluvio. Hago una pregunta aquí. ¿Tienen ustedes las medidas exactas sobre el diluvio? Muy bien, perfecto. Así para que podamos ver. ¿Quién me lee por favor 7, 19, 20 del libro de Génesis? Y vamos a hacer unas medidas excelentes. Vamos a viajar al continente asiático. 7, 19, 20, Nayalí. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Muy bien. Ahora quiero una calculadora. 15 por 45, ¿cuánto es? 675. 6 puntos. 75. Muy bien. 6 metros, punto 75, arriba de la montaña más alta. ¿En qué lugar del mundo se encuentra la montaña más alta? Ya dije el Himalaya. ¿Dónde está el Himalaya? Allá en Asia. Katmandú, Nepal, toda esa parte, vamos ya para China. Ararat. 8.848 metros de altura. Y su nombre es Everest. Estoy seguro que eso le enseñaron a ustedes en la escuela. Ahora, si ustedes le suman los 8.848 a los 6.75, ¿cuánto les va a dar? Es que tenemos que darle una verdadera descripción a eso. Y gracias a Dios que siempre hemos estado manejando 5 pilares de la verdad fundamental para poder darle una descripción clara a cualquier duda que pueda ocurrir en nuestra vida. A ver, ¿alguno que haya hecho la parábola matemática ahí? Vamos a ver. 6 y 8, 14, llevo una. 4 y 1, 5, 8, 8. ¿Cuánto de agua ocurrió entonces? Lean, por favor. 8.854.75. O sea, 75 centímetros. Solo Dios sabe por qué sobraron esos 75 centímetros. Porque también en el primer templo que Dios hizo, sobran también unos centímetros, pero eso solo Dios lo sabe. Porque 100 codos de largo por 50 de ancho, que son 22.50, y aquí 45, y de repente cuando leemos nos da 1012, 75. Pero ¿por qué será que sobran esos 76? Eso es un misterio, pero porque Dios hace todo exactamente y perfectamente. Entonces, cuando usted va a predicar en campaña y usted dice, señores, será como en los días de Noé, cuando Cristo vino. Entonces usted primero dé la descripción, básese en 7, 19, 20 de Génesis, y ahí está cuánto hubo de agua aquí para arriba, 8.854.75. Quiere decir que casi 9 kilómetros. Voy a escribir aquí
Aproximadamente, dice usted, sigue en su comentario. Así que hermanos, aproximadamente de aquí donde estamos parados para allá, aproximadamente 9 kilómetros, porque está la lectura, 8.854 metros para arriba, que es un equivalente a casi 9 kilómetros. Entonces, ahí hay una descripción, esta sería general y esta específica. Específica porque aclara todo, general porque da una aproximación. Ubicación para esto, nos vamos a ir al Himalaya, al monte Everest. Allá en el monte Everest hasta una bandera de Guatemala hay, porque hay un hombre alpinista de aquí de Guatemala que logró llegar hasta allá arriba. Esos 9.000 kilómetros es de la altura. 9 kilómetros. Sí, de aquí para arriba, de ahí donde está sentado usted para arriba. Entonces no solo lo tóxico que se convierte el agua, porque cae hielo de ahí arriba, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ese hielo no sirve para granizar, pero la unión de las dos aguas se vuelven tóxicas. Pero también aquí en nuestro planeta hay fuentes de agua amarga también. Entonces hubieron 4 tipos de agua suficiente para matar. Si era una mezcla. Suficiente para matar. Entonces la Biblia a nosotros no nos engaña, sino que nos da un punto de partida, y como estamos ahorita en Irak, eso nos ayudó a descubrir esto a través de números, y no aproximaciones, sino que a través de números, para entender o darle a conocer a las personas cuando estamos predicando. Perfecto, yo entiendo, cuando se está predicando en campaña. ¿Y cómo se volverían a reproducir los peces entonces? Muy sencillo. Jehová Dios le dijo, de animales limpios, cada quien, marido y mujer. Los no limpios, una pareja nada más. Los que eran limpios, 7 parejas. Así que no hay problema. Tenemos que pensar que hay adentro. Ahora, dejemos un poco aparte a Noé ahí. Dios es creador. Y Él puede crear otra vez peces ahí. En eso yo no tengo problemas. Dios es creador. Sí, porque está criando todos los... Tenemos una pregunta aquí, mi hermano. Dice, ¿el diluvio en el tiempo de Noé fue regional o universal? ¿Cómo es la pregunta? ¿El diluvio en el tiempo de Noé fue regional o universal? Universal. Y la respuesta, no ha cerrado su Biblia, 7:19-20. Sí, porque luego le responde otro, regionales. Pero no tiene base para decir que es parcial. 7:19-20, con voz del locutor. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Oiga la expresión, toda la tierra, todos los montes que había bajo el cielo fueron cubiertos. Universal. ¿Qué me dice el texto? Universal. ¿Cuál es, hermana? Génesis 7:19. Vaya, ahí para 7:19-20 de Génesis. Ese texto, pues ahí miramos 15 codos más alto y todo. No, ese está muy feo, no me gusta. Claro. Ahí hay información. Ahora responde, dice, claro que tengo, dice, la civilización maya, dice. Y Kangi, etcétera. Ahora yo le voy a dar una respuesta a esta persona. Y yo aquí a ustedes les voy a dar un curso que se llama Teología Maya, basado en Biblia y basado en el Popol Vuh. Popol Vuh. Y el Popol Vuh dice que hubo un diluvio. Y el Popol Vuh me dice que habrá otro diluvio, pero no de agua, de fuego. El Popol Vuh. El Popol Vuh dice que el hombre fue hecho del lodo de la tierra, dice. Y fueron creados por creador y formador del cielo, por corazón del cielo y por resplandor de fuego, dice. ¿Qué quiere decir ellos con eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que ellos para decir Dios decían Cajao o Cunacú.
Ahora viene otro y le responde al que estaba hablando, al que estaba comentando. Ajá. Él cree en el que los humanos vienen de los monos. Dice. Ahora vamos a responder esto, por favor. Jaime, 15:39, la primera carta a los Corintios con voz del locutor. Vamos a ver si los humanos vienen de los monos. La duda surge en la Biblia, pero que sea la misma Biblia que lo conteste. 15:39 en primera de Corintios. Carolina, 17:25, el libro de los Hechos. Dice, no toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y la otra de las aves. Calificación, 4 tipos de carnes. Una carne es la de los seres humanos, dice. Otra, la de los animales, o sea, terrestres. Pero incluyó peces, ¿sí o no? Otra es lo de los acuáticos. Incluyó aves, ¿sí o no? Volátiles. Las 4 especies, dijo él, que son distintas. Ahora vamos a ver el ADN, 17:25 en adelante. 17:25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Muy bien, tabla sinóptica, dijo el hermano Pedro. De una sola sangre hizo a los hombres. Así que usted no tiene sangre de mono, ni de gallina, ni de mojarra. Usted de una sola sangre. ¿Qué quiere decir? ADN. Ahí está. La Biblia resuelve el problema. ¿Qué pasó ahí? Los 4 tipos de agua. ¿Cuáles son los 4 15. tipos de agua? No. Vamos a ver cómo está el problema. ¿Cuáles son los 4 tipos de agua? La de las cataratas, agua dulce la que usted toma. Agua amarga, agua salada cuando vamos a echar sus restos mortales a la playa. Pero hay en los lugares así, por ejemplo en el altiplano, hay muchas fuentes de agua amarga. Shela y aguas amargas. Sí, ¿por qué? Porque es agua amarga, porque tiene suficiente azufre y es curativa. Mucha gente se va a bañar allá, reumatismo, etcétera, etcétera. Es curativa el agua amarga, pero no hay que exponerse mucho, dice el naturópata, porque el mismo azufre le puede quemar la piel. Eso es O sea que todo con medida, nada con exceso. Así que entonces queda resuelta esta pregunta, porque el mismo ontólogo dice que la carne de los humanos es una, pero allá esta muchacha me acaba de leer que de una sola sangre fueron hechos. Así que entonces si yo me pongo sangre de mono creyendo que yo vengo de los humanos, lo que voy a hacer es intoxicarme y morir de una alergia. Y se ve del mismo color, usted destaza una gallina, rojo. Mata a un cerdo, rojo. Mata a un ser humano, rojo. ganado. Pero su contenido es muy distinto. El ácido desoxirribonucleico que todos tenemos es muy distinto al otro. Ácido desoxirribonucleico se llama ADN. Y en ese ácido desoxirribonucleico está una información genética, un registro genético. Por ejemplo, hermano Pedro se niega, no, esos no son mis hijos. Entonces yo le voy a decir a uno de sus hijos, cuando su papá se levante y se va al trabajo, vaya a ver a la almohada, porque siempre dejamos pelitos tirados ahí, me trae un pelo por favor. Muy bien, me trae el pelito y yo lo meto a mi laboratorio y lo veo y luego le arranco un pelo al patojo y lo meto. 99.99 hijos de perro al bote. Solo en un cabello está el ADN. Un poco de sudor, un poquito de saliva. Ahí está la información. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una gran maravilla dentro de nosotros. Entonces, en todo eso que Él hizo, nos ayuda a sacudir la cabeza y a entender. Como dice 11.5 de Eclesiastés, si no sabes cómo se forma un ser humano en el vientre de una mujer, ¿cómo vas a conocer la obra de Dios? ¿Qué preguntona es?
En el 9:3 dice, si Dios te hiciera 1000 preguntas, ninguna tendrías capacidad para respondérselas. Dios es grande y en su misericordia nos ayuda, pero hago hincapié, toda duda, la Biblia la responde. No tengan pena. Ya resolvimos que fue universal entonces el diluvio, que mis abuelitos chimpancé y gorilas allá en Petén o en, ¿cómo se llama esa cosa? Zoológico. Bueno, ya que está fuera del Todo tema, está descartado. mi hermano, ya que está fuera del tema, ¿qué tal si nos ayuda a resolver lo que le comentaba temprano sobre estos dos pasajes, sobre el censo del pueblo de Israel, que en 2 Samuel 24:1 dice que Jehová, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ahora en Crónicas, 2 Crónicas 21 es el mismo censo, solo que dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Porque en uno dice Jehová y en otro dice Satanás. Y ahora hay como que hay una equivocación, Sí. o hay una confusión, o como que hay una certeza para decir, sí, Jehová Dios es el diablo y Dios es y el diablo es Jehová. Ahí la gente y se está basando en eso. Pero número uno, la Biblia dice en Santiago 1:12 en adelante que Jehová Dios no tienta a nadie porque él no puede ser tentado. Fíjense. ¿Qué pasó ahí? En la polisémica, ya enseñé que es polisémica. Y en la polisémica, de ahí de ese texto, en el original hebreo, ¿De cuál de los dos, hermano? Porque hay dos. sí, en el 24, Dios está probando al rey David. En el 21, el diablo está tentando a David. ¿Cómo lo sabemos? En el 21 aparece esta palabrita. ¿Quién trajo internet, por favor, y que pregunte gramaticalmente qué quiere decir la palabra pero? Seguro estoy que le va a decir que es una confusión. Quiero escuchar con voz de locutor. Ahí está la clave para resolver ambos textos. Hoy tenemos mejor acceso, ¿ya? Conjunción adversativa que produce una contraposición entre dos proposiciones. Muy bien. Dando cuenta lo que significa la palabra pero. Es una conjunción adversativa, contraposición, que pone en contra dos posiciones. Pero no nos vamos a quedar solo con el texto. Al escritor de al escritor de Números, Crónicas, al poner pero, me está diciendo que ya llegó la información a él de lo que se le dijo o la orden que se le dio. Pero vamos a tomar nota en eso. Dios, según la polisémica, esto lo vamos a consultar en el diccionario de la lengua hebrea, y aparece la palabra incitar como polisémica. Dios probó a David, pero no solo a David probó a Abraham. Y el capítulo 22, versículo 3 dice que probó a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y obedeció a Abraham y se fueron a la montaña. Pero mire cómo Abraham también compromete a Dios. Le preguntan a las personas: ¿a dónde van? A ofrecer sacrificio. Pero ahí volvemos. En su mente no lleva que su hijo va a quedar muerto.
Van de camino, el patojito pregunta, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Versículo 18, Jehová Dios se proveerá uno. De ahí viene la palabra Jehová Jireh. Pero él lleva también la obediencia. Pone al patojito ahí sobre la leña, lo amarra y lo va a apuñalar y después lo va a quemar. Y va a apuñalarlo cuando un ángel dice, detén tu mano. Allá está el sacrificio que vas a hacer. Y regresó el patojito. Pasó la prueba Abraham. Capítulo 35 del libro de Jeremías. Otra vez Dios prueba a los recabitas. Le dice a Jeremías, ve y dile a los recabitas que se tomen, no sé si cucha, alcohol o no sé qué era. Y se levanta Jeremías y sí, se va allá donde los recabitas y les presenta, les lleva el tambo de alcohol. ¿Qué le responden las personas? Nuestro Padre nos enseñó que nosotros no debemos ni podemos tomar alcohol. Regresa Jeremías un poco enojado. Ese pueblo desobediente no quiso tomar. ¿Qué responde el Señor entre el verso 18 y 19? De cierto te digo que no faltará delante de mi presencia un recabita que pasaron la prueba. Y hay muchos pasajes bíblicos donde fueron puestos a prueba. David fue puesto a prueba a que contara al pueblo. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 24, se va a dar cuenta que sus consejeros le decían, pero ¿para qué vas a contar al pueblo? Si eso es pecado delante de Dios, es abominación delante de Dios, pero Satanás está escuchando. Y luego, la persona, en su orgullo, él es rey, aquí yo soy mando, y yo aquí el que mando, y aquí nadie me dice nada. Ahora el 21 dice, pero le cambió la información a David. Lo incitó e hizo el censo. Aunque la gente luchó en decirle no lo hagas, no lo hagas, no pasó la prueba. Se asomó a su ventana, vio a una mujer desnuda, no pasó la prueba también. Así que Dios prueba a la persona, pero no lo tienta, no lo incita. Entonces, a mí el texto me enseña que ahí la palabra incitar es una polisémica, es un plural de significado. Sin embargo, el contexto es inmediato porque Crónicas dice, pero, tome nota, pero Satanás incitó a David. O sea, le cambió la información, lo empujó y lo hizo caer en la tentación. Ninguno, ni Samuel en el segundo libro, ni el escritor de Crónicas están equivocados. Los dos están diciendo la verdad. Ahora, vamos a ver, ¿por qué razón es que está eso, la gente está aprovechando para blasfemar contra Dios? Yo quiero que escriban ahí la palabra blasfemia. Vamos a discutir este tema muy importante. Escriban la palabra blasfemia. Ahora lo vamos a ver de manera profética. Maldición difamatoria en contra de Dios. Eso es blasfemia. Maldición difamatoria en contra de Dios. Muy bien. Punto número 1. Origen de la blasfemia. Vamos a escribir Job 1:11 y Job 2:5 y Salmo 74:10. Ahí vamos a ver el origen de la blasfemia. Job 1:11. 11, 2:5, 74:10, libro de los Salmos. Según la Biblia, en 1:11, 2:5 y 74:10, el origen de la blasfemia es Satanás. En esos tres pasajes bíblicos usted va a encontrar quién es el que origina la blasfemia en contra de Dios. Le dice en su diálogo a Dios,
quítale la bendición y a ver si no blasfemas en tu propia cara. Pero 74:10 dice que el padre de la blasfemia es Satanás. Así que no tenemos duda en eso. Pero vamos a seguir viendo porque esto es profético para que las demás personas que están en derredor nuestro o los que nos sintonizan, ellos también ven esos videos de blasfemia en contra de Dios. Vamos al punto número 2. ¿Qué posición tienen los que blasfeman? ¿Qué posición tienen los que blasfeman? Vamos a escribir Salmo 74:18. Judas 1:10. Primera de Juan 2:22. ¿Qué posición tienen las personas que blasfeman contra Dios? 74:18 dice que son insensatos. Judas 1:10 dice que son ignorantes. Primera de Juan 2:22 dice que son mentirosos. Y no sé si se recuerdan ustedes en qué lugar de la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Perfecto, ahí está entonces. La persona que blasfema contra Dios diciendo que es el diablo no se da cuenta que él es hijo del diablo. Esto es duro, esa es la ley del boomerang. El boomerang usted lo tira y se va y que cuando siente el garrotazo en la cabeza. 74:18. Entonces en cuanto a este punto, ahora vamos a ver punto número 3. ¿Cuánto abarca la blasfemia? Isaías 52:6. Salmo 139:20. Salmo. ¿Dónde va? Isaías 52:6. Ahora 139:20. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Cuando digo cuánto abarca la blasfemia, abarcó el ayer, abarca el hoy y abarca el mañana. En 52:6, en tiempo de Isaías, ya la gente blasfemaba contra Dios, el Padre. En Romanos 2:4, ya en la era cristiana, la gente blasfemaba contra Dios, pero al final vamos a ver qué tipo de blasfemia. En el 139:20 que anotaron, igual nos da la blasfemia ha abarcado el pasado, el presente y el futuro. Ahora vamos a ver para el futuro, ¿qué hay en el futuro? Anotemos Apocalipsis 13:6. Sí, estamos en el punto número 3, porque ¿a dónde abarca? El pasado, el presente y el futuro. Futuro, Apocalipsis. En el pasado vimos 52:6. Sí. Ya la gente ya blasfemó contra Dios. En el 2:4 nos dice en el presente que la gente blasfema contra Dios. Ahora en el futuro tenemos Apocalipsis 13:6. 13. También tenemos 16, 9, 11, 21, Apocalipsis 16, 9, 11, 21. En esos textos no dice blasfemaron o están blasfemando, habla del futuro. Que blasfemarán 16, 9. el nombre de ¿Y el Dios. otro? 9. ¿Cuál otro día? 13:6 de Apocalipsis, 16, 9, 11, 21. Repito, 13:6 de Apocalipsis, 16, 9, 11, 21. Y finalmente, 2 de Pedro 2:2.
Segunda de Pedro 2:2. A ver, ¿cuánto abarca la blasfemia? Pero no hemos llegado al punto final todavía. Pero ya vimos que abarca el ayer, el hoy y el mañana. Esta es una tarea, por favor, esto lo va a hacer usted despacito y un levantado de texto para estudiarlo mejor. Y si tiene algún su canal, lo va a transmitir. Si está predicando en la radio, lo va a transmitir, porque es necesario que tengamos advertencia. Gracias a esa pregunta, aquí todos estamos aprendiendo en esta mañana, quizás también algunos que nos estén viendo. Entonces, ahora, sin embargo, vamos a un punto 4. Advertencia contra la blasfemia. advertencia. Advertencia contra la blasfemia. Vamos a Daniel 3:29. 37:23 de Isaías. Daniel 3:29. Esto me encantaría que hagan levantado de texto, por favor. Un quetzal de una hojita. Isaías. ¿Usted tiene trabajo levantado de texto, hermana Yanaví? Ya no, sí. ¿Están dispuestos a pagar? Sí. Vaya, la hermana va a hacer un levantado de texto, pero me atiende bien, por favor, lo que está escribiendo bien, y para traerle a ellos un levantado de texto. Porque aquí vamos a 100 por hora y puro narrador de fútbol, pero ya así despacito. Entonces, tenemos 3:29 de Daniel, 37:23 de Isaías. Isaías 37. 23. Sin embargo, también anotemos 1 Timoteo 1:20. Son 3, 6, 9, 12, 15 personas vinieron hoy nada más. ¿Qué dicen esos pasajes bíblicos? En 3:29 de Daniel dice que es peligroso, un rey lo escribió, que nadie blasfemara contra el nombre de Dios, porque estaba en la cuerda floja. ¿Qué quiso decir esa advertencia de ese rey? Ahora vamos a ver al mismo Dios en Isaías 37:23. La historia se la conocen ustedes. El rey quiso invadir Israel, pero él traía un récord. Tal nación la invadí y su Dios no pudo. Tal nación invadí y su Dios no pudo. Ningún Dios ha podido contra mí. Y se atreve a blasfemar. Dice él, ¿será que tu Dios te va a defender de mi mano? Y Ezequías, tranquilo, callado, lleva la carta, lo pone en el altar. Ya Dios sabe lo que dice la carta. ¿Qué respondió Dios y le dijo? ¿Contra quién crees que te has metido? Se metió con el Dios equivocado. ¿Contra quién crees que levantaste tu voz? ¿Contra quién crees que hablaste? 185,000 en un solo segundo. Entonces, por favor, hay momentos en que usted también pueda estar pasando momentos difíciles. No vayamos a blasfemar contra Dios, ni darle la espalda a Dios, porque cuando se le da la espalda, ya escribieron 1 Timoteo 1:20. Ya. Esas personas eran predicadoras, si usted lee el del 18 en adelante, esos eran lobos de mar, no tepocates de río, eran lobos de mar en la prédica. Dice que era gente que predicaba la palabra porque estaban bien fundamentados en la fe, se apartaron de las cosas de Dios y se convirtieron en blasfemos, dice. Pero ¿qué dice el 20? Yo mismo los entrego a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Ahí está la advertencia. Rogamos a Dios que a todas esas personas que están blasfemando contra Dios, y aquí no ha terminado el punto todavía, que se vuelvan a Dios, que le pidan perdón a Dios. No hay problema. Dios es amplio, es generoso y puede perdonar. Pero mientras estemos con vida, ya muerto ya no. Ahí sí se perdió el caso. ¿Qué punto ahí vamos entonces ahí? 4. Bueno, sigamos viendo. Blasfemia exponencial. Ahora esto contiene profecía.
Blasfemia. Exponencial. Voy a escribir la palabra aquí por si no la entienden. O sea que es demasiado grande. Exponencial. Ahora vamos, hoy sí necesito lectura bíblica. Vamos abriendo Biblia, por favor, porque necesitamos esto. Vamos a ver para el Padre 10:25 de Mateo. Para el Hijo 8:52-58 Juan. Para el Espíritu Santo 12:24-28. Para un predicador Lucas 7:33. Bueno, vamos anotando. Mateo 10:25. Juan 8:52. 8:52. 48. Para el Espíritu 12:24-28 Juan. Para usted y para mí Lucas 7:33. Así que necesito 4 lectores. Primer lector para el Padre. Escuchen lo que dice la Biblia. Enfoque, hermano Isma. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Alaben a Dios todos los alumnos en Cristo, Gloria a Dios. porque ya está profetizado y a Jehová Dios lo iban a llamar diablo. Ahí está. Si al padre de familia llaman Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? A mí me alegra cuando veo al señor Francisco Chi u otras personas diciendo Jehová Dios es esto. La profecía se está cumpliendo. Más aumenta mi fe porque la Biblia no me miente. Vamos a ver Juan 8:52. Juan 8:52 dice: Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá Muy muerte. bien, ahora regresemos al 48. Y 40. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Están dando a Cristo también lo trataron de endemoniar. Ahora vamos a Mateo 12:24-28. Eso ya lo anotaron, aparece ese o no. Mateo 12. Juan, dijo usted. ¿El cuál dijo de Lucas? Para nosotros. Sí, ahorita vamos a ver para el Espíritu Santo. Es que ya vimos que hay blasfemia donde tratan de diablo al Padre. Ustedes leyeron en 11:25. Si al padre de familia tratan de diablo, ¿cuánto más a ustedes? Ahí se usa la palabra Belcebú. Pero allá en 48 y el 52 Osorio leyó que a Jesús también lo trataron de endemoniado. Pero aquí viene la peor blasfemia. Al Espíritu Santo. 12:24-28. Vamos a ver, por favor. Lectura. 28. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. 40, ahora el 28. Para nosotros. Lucas. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tome nota al unir los dos textos de qué o cómo trataron al Espíritu Santo de diablo. Sí. Si ustedes creen que yo por el diablo echo fuera a los demonios, dice, pero en el 28 dice, yo por el Espíritu Santo los echo fuera. Por eso es que más adelante les dijo, ustedes que blasfemaron contra el Espíritu Santo, desde hoy pierden su salvación. Y ahora, Al Espíritu Santo también lo trataron de diablo. Ahora Lucas 7:33, usted no se queda.
Usted también está en ese club. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre. ¿Está dando cuenta? A usted como predicador también le va a decir que está loco, pero número uno, endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Gracias, hermano, ahí estamos. Tabla sinóptica. A Juan también lo trataron de endemoniado. Al Espíritu Santo lo trataron de diablo. A Jesús lo trataron también de poseso del diablo. Pero al padre de familia también dijeron que era Belcebú. Entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? Darle gloria a Dios, porque la palabra no está mintiendo. Si esas blasfemias que ocurren hoy no se hubiera dicho hace 2000 años, yo le digo a ustedes, levantémonos y vamos a ver qué hacemos por ahí. Pero afortunadamente se dijo hace 2000 años y se está cumpliendo hoy. Ahora dice Ageo 2:7, he aquí viene el deseado de las naciones. Solamente yo no sé si ustedes desean la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Dónde están los evangelistas? 2:7 dice, he aquí viene el deseado de las naciones. El 10:37, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Hebreos. Ageo también. Ageo y Hebreos lo va a concordar. Ageo 2:7. Hebreos 10:37. En Ageo dice, he aquí que viene el deseado de las naciones. 10:37, Hebreos, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Ahora, ¿qué tiene que haber? ¿Cómo está la actividad allá arriba? Vamos a leer Santiago 4:5 y 1:12 en la primera carta de Pedro. ¿Qué, Jaime? 1:12 en la primera carta de Pedro. Carol, Santiago 4:5. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo ya anhela que estemos allá arriba. 1:12, primera de Pedro. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo lo que Dios prometió para nosotros, los ángeles que no necesitan de salvación, ellos anhelan que ya estemos allá arriba. El Espíritu Santo anhela que estemos allá arriba. Y Ageo 2:7 dice, he aquí viene el deseado de las naciones. El asunto es que saber si deseo yo que venga. Porque ¿qué tal si yo agarro esa temática y mala interpretación de 24 segundo de Samuel y 31 y 21 de primero de Crónicas? Me van a sacar del camino y voy a echar a perder el anhelo de los ángeles y el anhelo del Espíritu Santo. No, está bien que hagamos preguntas porque es muy importante tomar en cuenta. Entonces ya vimos hoy, ustedes leyeron 10:25 de Mateo, blasfemia, pero la blasfemia es exponencial. Al Padre lo llaman diablo. Pero también vieron 8:48-52 de Juan, a Jesús también lo tildaron de la misma manera. También vieron 12:24-28 de Mateo, al Espíritu Santo lo tildaron. También vieron Lucas 7:33, al predicador también lo tildaron. Entonces no se vaya a poner incómodo si al rato a usted le dicen diablo también. Ya lo sabe. Y si usted renuncia a su bella profesión que Dios le dio, ya él corre de su cuenta, porque se está aclarando este asunto. Entonces, vamos a ver algo en primera de Timoteo.
En el mismo punto. Sí. ¿Qué blasfemia sería? 6. No, Ajá. Porque la pregunta es esa: ¿tienen perdón los blasfemos? Número o 6 sea que sería. estamos todavía en el 5. No, ya el 5 ya salimos. Vamos al 6. Sí, ahora escriban, pregúntense: ¿tienen perdón los blasfemos? Número 6. Escribimos en número 6. 1 Timoteo 1:13. 26:9-11 el libro de los Hechos. 26:9 al 11 el libro de los Hechos. O sea que la tarea aquí es aclarar, pero no condenar. Yo quiero que entienda, por favor. ¿Puede repetir, hermano? 1 Timoteo. 1:13. 26:9 al 11. Repito, es que aquí la tarea Siempre es en aclarar. Timoteo. Siempre en Timoteo. No, Hechos. 26:9 al 11. Porque nosotros no somos Dios. Está fuera de nuestra competencia juzgar a las personas. Esta función le pertenece solo a Dios. A mí no me importa su vida, usted cómo anda. Yo no puedo juzgarle, porque yo no soy 26, Dios. 9 y 11. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 1:13, 26:9 al 11, libro de los Hechos. Porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Vaya, tome nota. En la Reina Valera dice: yo fui blasfemo, pero Dios me perdonó. El otro texto: Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. muy bien, muy bien. Se está dando cuenta que él era blasfemo y obligaba a las personas a que blasfemaran contra Dios. Pero en su versión dice que él fue llamado a misericordia y fue perdonado. Cualquier blasfemia, hermano. Cualquier blasfemia. Cualquier blasfemia, porque es una maldición. Contra el espíritu también. No, cuidado. Ya lo dijimos hace un rato. 2 y 13. Cuidado. 12, 24, 28, 31, 32 de Mateo. Ya lo escribieron. Cuidado. Es que él estaba blasfemando del nombre de Cristo. Él perseguía a Cristo y a los seguidores de Cristo. Y los obligaran a que, él obligaba a esa gente a que blasfemara en contra de Cristo. Por eso cuenta de su conversión, la hermana lo leyó. Le apareció una cristofanía y le dijo: ¿quién eres? Yo soy Cristo, al que tú persigues. Pero él blasfemaba, dice, usted lo leyó 1:13. Nada contra Cristo. Sí, antes de convertirse, él blasfemaba. Ese Cristo es esto, ese Cristo es un montón de cosas en contra de Cristo. Pero cuando se le apareció y se convirtió, ahora de perseguidor a perseguido. De maltrato a ser maltratado ahora. De poner en prisión, ahora él es prisionero. Tomen nota en eso. Entonces no se preocupe, tarde o temprano. Quizás no le digan que usted tiene diablo adentro, pero le van a decir: ¿a qué vas? Perdiendo tiempo estás. ¿A qué está haciendo Pedro? Ya no te aburre eso. Tanto. Pero es que no se trata de eso. Estamos viendo entonces, al final vimos cómo la blasfemia fue ayer, fue hoy y fue mañana. Pero los últimos 2 puntos nos reveló hacia quién van dirigidos las blasfemias. Vamos a resumir. Ustedes leyeron el 10:25 de Mateo, que está profetizado que iban a tratar de Belcebú al Padre. También leyeron 8:48 al 52, que
que también a Jesús lo trataron de demonio. También vieron en el capítulo 12, 24 al 28, 31, 32, que también contra el Espíritu Santo blasfemaron y dijeron que era también Belzebú. Pero también vimos en Lucas 7:33, a Juan lo trataron de diablo también. Así que no hay problema. Y terminamos con 1:13 de Timoteo, 26, 9 al 11, que si la blasfemia tiene perdón, pero dependiendo contra quién también. Entonces hay que tener sumo cuidado en eso. Y gracias a esa pregunta que nos ha formulado el hermano Ismar, yo creo que ustedes también llevan sus notas ahí, porque recuerden que él vive en un puerto, pero ustedes viven por aquí. Y en cualquier momento los van a cuestionar. En cualquier momento les van a preguntar si sí o no. Para eso usted es un expositor de la palabra, para poder responder ante cualquier pregunta. Pero si no quiere ir muy lejos, resuelva gramaticalmente los dos pasajes bíblicos. ¿Cuál es la diferencia de, usted está diciendo, de blasfemar contra el Espíritu Santo, pero si me hicieran la pregunta, ¿por qué al Padre sí tiene perdón y al Espíritu Santo no? Si son la misma persona o son la misma deidad. Claro que sí, claro que sí. Recuerden que nosotros manejamos la triunidad. Aquí está. Pero popularmente se conoce como Trinidad. Pero aquí está. Ahí está la triunidad. Es horizontal, no vertical. Aquí tenemos Padre, Hijo, con mayúscula, Espíritu Santo. ¿Por qué no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque esa es la parte más sublime de Dios. Usted se va a dar cuenta ahorita. Léame 2, 9, 10 y 11 en la primera carta a los Corintios. Ese es el problema. Sí, de la primera carta a los Corintios. Empezamos en el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sigamos, porque tiene que llegar hasta el 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien, ¿te estás dando cuenta? El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Entonces es un ser. Y por eso es que es terminantemente prohibido blasfemar contra ese ser. Porque si usted blasfema contra ese ser, usted está blasfemando contra el interior de Dios. Por eso alguien dijo, prefiero que me den una cachetada y no que me ofendan con una palabra. Porque una palabra queda resonando aquí, me dijeron sos esto, sos lo otro. Y también una cachetada, cicatriza, se quita lo morado y ahí se acabó. Eso fue exteriormente. Pero interiormente hay dolores que no pasan en algunas personas. Entonces, esa es la razón por la que hay que tener cuidado con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le hace llorar a usted? ¿Qué es lo que le hace cuando está cantando? De repente yo miro que se está moviendo. Es el Espíritu Santo que está obrando en usted. ¿Por qué? Porque 6:19 en la primera carta a los Corintios dice que usted es templo del Espíritu Santo. Y cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, la ley de la repercusión, la blasfemia viene hacia mí. Entonces, por eso es el cuidado. Y si Dios lo dijo, tenemos que cumplir con eso. Así es. Muy bien, entonces quedó resuelto, hermano Ismar. Entonces, cuando no tenemos toda la información que recogimos, usemos la gramática y eso nos va a ayudar a entender. Es una conjunción adversativa que se interpone, se contrapone a dos posiciones. Claro, vale. Entonces, Dios prueba, pero no tienta. Ahora Satanás incita. Pero Señor ahí dice que incita, sí, pero espérese. Tenemos que
también echar mano de la polisemia. Según la lingüística, ya ustedes lo tienen anotado, ya no lo vayan a escribir. Según la polisémica, en la lingüística es plural de significado. Entonces tenemos que entender, pero esto lo hacemos solo pidiéndole a Dios que nos ayude. Y no es mucho. Si pedirle a Dios que nos ayude no es mucho. Ponernos de rodillas, implorar el conocimiento. Lo tuvo Daniel, lo tuvo Moisés, Josué, Pablo, todos lo tuvieron. Pero esa misma persona fue el Dios de ellos, esa misma persona es el Dios de nosotros. Así que entonces no hay problema. El problema es que nosotros nos neguemos a pedir sabiduría. Porque dice 1:18 de Eclesiastés, que el que ama la sabiduría tiene que aceptar el sufrimiento. Y lo que la gente no quiere es sufrir por ser sabio. Y el sufrimiento no es mucho, es que nos estamos equivocando. Yo fui a la ciudad capital ayer, salí a las 4 de la mañana. A las 10 en punto tenía que estar en Villanueva para ir a dar un seminario bíblico. 2 horas, a las 12 estaba entregando, 12:30, algo así. ¿Y cuál es el sufrimiento? Pues ni modo, viajar y regresar. Pues qué estresado el viaje, cuándo venimos y qué calor y el carrito apenas ahí, el gran aguacero. Pero ¿a qué se ve más sufrimiento si 2 veces paramos en un supermercado a comprar Coca-Cola y a sufrir comiendo golosinas? En Reu paramos en una Trinidad a sufrir otra vez a comprar Coca-Cola y comer golosinas. ¡Ay, qué sufrimiento, hermano! Tenemos otra pequeña pregunta aquí, dice el hermano, ¿qué dice la Biblia de los que comienzan a revolcarse en el suelo cuando están cantando? Vamos a hacer la diferencia entre danzar en la carne y danzar en el espíritu. Gracias a esa pregunta yo voy a anotar primero aquí una presencia abrumadora. Primero vamos a ver Juan 18:6. Y vamos a ver Hechos 9:5-6. Y vamos a ver 1:8 en adelante de Apocalipsis. Sin embargo, tenemos 6:14 segundo de Samuel. Pero yo tengo que hacer la distinción, el que danza en el espíritu y el que danza en la carne. Abrumadora, dice él. Sí, presencia abrumadora. Vamos a leer Biblia para que escuche la persona. Pero quiero anticipar, hacer la diferencia entre danzar en el espíritu y danzar en la carne. Porque danzar en la carne es puro espectáculo y eso se convierte en un desorden. Se conoce a leguas. Porque si hay un conjunto famoso, la gente está danzando, está brincando y se está convulsionando. Y cuando hay un conjunto humilde y todos están serios, no dicen nada. ¿Y dónde está la presencia abrumadora? Vamos a ver, 18:6 de Juan, vamos con Biblia. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tome nota. Jesús 6 de Juan. Él dijo, Yahweh, yo soy Dios, Yahweh. Las personas cayeron. Lo dijo bastante. Vamos a ver 9:5 en adelante del libro de los Hechos. Allá en 18:6, gente inconversa cayendo, sintiendo la presencia de Cristo. Ahora 9:5 en adelante del libro de los Hechos. Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí
se te dirá lo que tienes que hacer. Sigamos leyendo. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Tome nota dónde estaba. Estaba en tierra. Pero es un religioso porque es fariseo. Ahora vamos a ver un santo. 1:8 en adelante de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestra la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves, envío a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que habla conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero. Muy bien, ya llegó al 17, 18 el hermano, pero empezaron a escuchar el 8. Él estaba en el Espíritu. Y viene Jesús también y le habla. Ya oyeron toda la historia, vio toda la anatomía de Jesús. Pero cuando le terminó de explicar todo aquello, cayó como muerto. Pero el mismo Jesús lo levanta. Entonces la presencia abrumadora abarca al incrédulo porque los soldados cayeron. Abarca al religioso porque Saulo de Tarso y sus soldados cayeron. Pero también abarca al santo. Pero solamente que él leyó algo. Yo estaba en el Espíritu. Segundo Samuel 6:14. Él danzaba también, pero estaba en el Espíritu. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 18. Decían: todos estos están llenos de mozos, otras iglesias están borrachos. Y le dijo el apóstol Pedro: ahorita son las 9 de la mañana, no hay cantinas abiertas. Estos no están llenos de moscos. Es el derramamiento del Espíritu que ha caído sobre ellos. Ellos están en tierra. El mismo Pedro está hablando en otros idiomas. En 15 idiomas está hablando Pedro ahí. Entonces la presencia abrumadora es muy importante, pero también es visible. Vamos a saber cuándo alguien está dándole gloria a Dios en el Espíritu, está danzando en el Espíritu, hasta puede perder el conocimiento y caer. Pero yo he visto personas que están danzando, pero están viendo el lugar donde van a caer. No, ese no está muy duro. Eso es en la carne. Está en la carne. Sí, está en la carne. Yo lo he visto. Está viendo con un ojo así. Están viendo. Y si viene alguien que no le gusta que le ponga la mano, se va de ahí. Él quiere a Superman que viene poniendo la mano. Entonces ya cuando viene el Superman le pone la mano, está viendo el lugar, viendo si no hay nada ahí para caer. Sí, así se Los soldados impíos cayeron, ellos no estaban viendo si había piedra o no, ellos cayeron. Saulo y Tarso cayeron, Juan cae, pero se llama presencia abrumadora. Pero Juan nos confesó algo, por eso lo puse a leer al hermano desde el 8. Es la misma. Yo estaba en el Espíritu.
La misma Shekinah. Abrumadora. Es la misma Shekinah. Sí, es la presencia de Dios. Entonces, ahora sí hay presencias falsas donde las personas caen. O sea, imiten de otro. Sí, están imitando a otros. O sea, la famosa xenoglosia, hablar en lenguas. Pero la xenoglosia es de mesmero. Eso no es compatible con la palabra de Dios. Es un ocultista el que inventó esto de Ramamay, Salabasanda, Lavacanda, etc. Eso que Jehová Dios lo reprenda. Eso viene de mesmero, un brujo, un ocultista. Jehová Dios dice en 9:3, si nos hiciera 1000 preguntas, no podemos responder. ¿Por qué no podemos responder? Porque el mismo texto del capítulo 12 de la carta segunda de Corintios dice que el idioma de Dios es inefable. O sea, lo que no se puede entender, es inexplicable. Sin embargo, hay un momento en que él escribió en una pared, pero los hombres no lo entendieron y eran sabios. Entonces, ¿qué dice Daniel en el capítulo 5? Esto no es de hombres, esto solo Dios puede responderlo, dijo él. Y ustedes leen ahí Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Pero ahí dice Dios que quiere decir, serás quitado del reino y hoy morirás. ¿Dando cuenta? Pero ahí la gente se ha inventado eso. Que si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es porque no habla lenguas. Así Y dice, si habla lengua, entonces ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. dice, hermanos, muchos dicen que si uno no habla en esa lengua no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen ellos, o le han dicho a nuestro hermano. ¿Qué sucede cuando usted se bautiza? En Hechos 2:38. Cuando usted emerge del agua, dice la Biblia, recibe el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, según el capítulo 12 en la primera carta a los Corintios, es que usted es un intérprete de la palabra de Dios. Usted es un intérprete de otros idiomas. Usted es un intérprete es decir, responde a las preguntas que le hagan sus ovejas allá. Ese es el don del Espíritu Santo. La llenura, ya dijimos, es tener autoridad para hablar. La unción es tener un espíritu psicológico de poder aconsejar a la persona. Es que tenemos 3 consoladores. Fíjese pues, tenemos 3 consoladores. Y esta es la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver Carolina 51:12 de Isaías. 14:6, 16, Juan, 15:26, 16:7, Juan. 3 pasajes. Yo voy a escribir aquí una palabra desconocida. Isaías 51, primero hora Juan. Igual. Vamos a ver, Juan 14:6, 16, 15:26. Ahora sí, no, por favor, solo escriban de manera general 14, 15 y 16 y allá en su casa lo van a estudiar. De manera general, 14, 15 y 16. Escuchen lo que dice, ya el último texto, 16, 6 y 7 de Juan. Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré a otro consolador. ¿Por qué dijo a otro consolador? Por eso pedí Biblia. 51:12 de Isaías. Y luego el 14, 15 y 16 lo van a leer ustedes por cuenta propia cuántas veces aparece la palabra consolador, pero ¿para quién? ¿Qué dice 51:12? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo Ahí del estamos, hombre? muy bien. Primer consolador, el Padre. Ahora primera de Juan 2:1. En la transliteración del hebreo al griego, primera de Juan 2:1 se escribió Paracletos Paracaleo.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. La palabra abogado se escribió en griego paracletos. Y la palabra paracletos quiere decir consolador. O sea que nosotros somos el resultado, el producto de 3 consoladores. Los universitarios no van a poder resolver eso. Ya la hermana leyó allá 51:12, el Padre como consolador. Ahorita ella me lee al Hijo como consolador, pero 14, 15 y 16 aparece tantas veces la palabra consolador, pero ya para el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, enviaré a otro. Paracleto, paracaleo. Pero como cada pastor tiene un diccionario en su casa, busque la palabra consolador en su diccionario y sin temor a equivocarme le va a dar paracleto, paracaleo. El paracleto es consolador, el paracaleo es que yo llamo a la persona y me siento y lo escucho. Ahí está, esa es la unción del Espíritu Santo. Es que cada función del Espíritu Santo tiene un porqué. Pero lamentablemente a la persona que le dijeron esto, que si no hace esto y no hace lo otro es porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo han estado engañando. Porque en Miqueas 3, 7 y 8 dice que la función número 1 del Espíritu Santo es la llenura. 3, 11 al 15 de Mateo es el bautismo del Espíritu Santo, pero eso es para tener fuerza y soportar los ataques del enemigo. 4, 18, 19 de Lucas habla de la unción del Espíritu Santo, pero eso es para hacer un paracaleo. Que usted me dice, hermano, dice que estoy pasando por esto y esto, y a través de un mensaje usted lo libera y el hombre se siente libre. Isaías 10, 27 dice que la unción del Espíritu Santo pudre y rompe cadenas. Literalmente hablando, ahí ya no tengo nada que interpretar. 10, 27 del libro de Isaías. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Que a través de los medios de comunicación yo doy un mensaje de consuelo. Pero ¿qué tal si estoy dando un mensaje que va a terminar de aplastar a la persona? No, estos medios de comunicación, o en la calle, o en la campaña, en la radio, donde quiera que sea, usted tiene que ser un medio de consuelo, decirle que usted no está solo, decirle que tiene en 51:12 de Isaías el consuelo del Padre, en 2:1 de Juan el Paracletos, el consuelo del Hijo, y 14, 15, 16 el consuelo del Espíritu Santo. O sea que estoy rodeado de consuelo. Pues la gente se va a sentir dichosa. Entonces ya no necesitamos que nos estén diciendo por qué la función del Espíritu Santo son 7, ya dije. ¿Y para qué sirve? 1, 3, 7 y 8 de Miqueas, para la llenura. 3, 11 al 15, el bautismo del Espíritu Santo. 4, 18, 19 de Lucas, la unción, con consejería, psicología. Sin embargo, el capítulo 2 del libro de los Hechos, 1 al 18, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero para qué sirve? Para profetizar, por favor. 17 y 18, y en los últimos días, mujeres y hombres, jovencitos y jovencitas, profetizarán. ¿Y dónde empezó la era de la profecía en los jovencitos y las jovencitas? En las hijas de Felipe, 21:9 de Hechos. Las niñas, como la niña que está allá, ya profetizaban. Entonces, cumplido. Sin embargo, el don del Espíritu Santo, el capítulo 12 de 1 Corintios, pero el don del Espíritu Santo se maneja ahorita con lo que estamos haciendo, porque es ciencia. Se maneja aquí lo que estamos haciendo. Sin embargo, 5, 22, 23 del libro de Gálatas ya habla del fruto del Espíritu Santo, pero esto es muy distinto. Es que una función es muy distinto a otra. Ya, imagínese usted, ¿cómo puedo yo hablar de amor si no lo practico? ¿Cómo puedo hablar de paz si no lo practico? De gozo si no lo practico. Es que el que tiene el fruto del Espíritu Santo sube contento al púlpito y baja contento al púlpito. Entra contento a la iglesia y sale contento de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo y paz. Sin embargo, esto no termina ahí. En el 4:30 a los Efesios tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero ¿esto para qué sirve? Para el futuro.
Esto dice el mismo Pablo, esto lo dice Juan en 9:4 de Apocalipsis, no les hagas daño a los que tienen el sello del Padre en sus frentes. Pablo dice que la salvación es solo para los que tienen el sello del Espíritu Santo en su frente. Entonces, son 7 funciones que nosotros debemos de ver, que es recibir al Espíritu Santo. Entonces, muchas personas digan, Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que están predicando si según ellos hablan en lengua para hablar con Dios y poder Dios decirle a la persona qué es lo que está pasando en su vida? muy bien, pero esto tiene que ser una lengua inefable. Hagamos la diferencia. Lo hemos leído en 12:4 en adelante en la segunda carta a los Corintios. Una lengua inefable, una lengua desconocida al estilo 5 de Daniel. Mene, mene, tekel, uparsin. Nadie conocía esas palabras. Ni todos los mejores maestros de Babilonia lo conocían. Ni Daniel, porque él dijo, esto solo Dios lo sabe. Y dio la interpretación. Pero si es posible entonces. Ahí está. Pero tome nota, haga la diferencia. Una lengua que yo realmente no conozco, ni él conoce el que lo va a leer. Pero ya esa lengua conocida que hoy dice la gente, rimamaisa, la basanda, la baganda, y etcétera, etcétera, bazooka, la rambo, y no sé cuántas cosas dicen. Eso ya no, eso se llama xenoglosia, se llama glosomanía, se llama ecolalia. Aprendido, sí. Oído de otros. Ahora la glosolalia que aparece en la Biblia es hablar en otros idiomas. Que yo un texto bíblico, en el caso yo aquí usé la glosolalia, primera de Juan 2:1, yo dice, ahí está escrito en Paracleto para Caleos. Un abogado tenemos, si habemos pecado, nos perdona, porque él es nuestro consolador y es nuestro consejero. Dice Augusto Ortiz, eso se llama balbucear. Bueno, él lo está diciendo, él lo está considerando. Perfecto, ahí está. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que estudiar esta palabrita. Destino investigación, por favor. Origen de la xenoglosia. Van a estudiar ustedes y se van a dar cuenta que la xenoglosia, un ocultista de nombre Mesmero, él tenía comunicación con el diablo y a través de la xenoglosia él hablaba con el diablo. Lamentablemente vino la iglesia y sacó del bote de los desechos de esa xenoglosia y lo está usando. Cuando Cristo se le apareció a Pablo, él le habló en su idioma, porque él dice, me habló en hebreo. Cuando los ángeles se le aparecieron a Abraham, le habló los ángeles en mesopotámico, porque ese era el idioma de Abraham. En acadio, en sumerio, 3 idiomas en uno, porque solo un idioma se hablaba, dice el capítulo 11 de Génesis. De ahí Dios creó más idiomas. Entonces, cuando llegaron a Lot, le dijo, salgan aquí porque escapa por tu vida. Pero en un idioma que Lot entendía, acadio, otra vez mesopotámico. Por esa razón dice allá en 11, 25 al 28 del libro de Juan, que cuando Cristo venga no va a hablar en idioma de allá arriba. Aquí viene la hora en que todos oirán la voz de Cristo. En Rusia, él va a hablar en ruso. Allá con los judíos, en hebreo. Aquí en Guatemala, pues, en la lengua que nosotros hablamos. Porque él es políglota. Sí, él no puede venir con ese asunto. Esto es nuevo, hermano. Esto es nuevo y lamentablemente se usa. La misma fraseología se usa para desearle el bien a uno o para desearle el mal a otro. La misma fraseología. Por ejemplo, yo tuve una abuelita que perseveró pues, digamos, en el evangelio, y que ella pues, nunca aprendió el español, entonces solo en mam. Entonces Cristo le va a hablar en mam cuando va a resucitar.
Cutahua ya va a decir. Cutea tanto panteón. Sí. Tanto Julio. Ahí se va a O poder. sea, salite o sálgase. Vámonos. Cutea esa jatoxea. Oye, Y eso es lo lindo de Él Dios. está hablando en lengua. Sí, es que no necesita, no ¿Qué dijo ahí? necesita Salite del panteón, vamos. Dios alguna metodología humana para dirigirse a los hombres. Así. Una jerigonza para dirigirse a los hombres, no necesita. Ahí está. Es benjaminita, Saulo le habló en benjaminita y me habló en hebreo, dice él dice. ¿En qué idioma hablaba Pedro? O Pablo, o Juan, o todo, en hebreo. Es cierto que la Biblia se tradujo 11 en punto. La Biblia se tradujo al griego, pero eso no significa que la lengua materna de la Biblia siga siendo hebreo. Bueno, vayan por la coca, hagan una pausa. ¿Por qué Dios mandó a Moisés dice que Dios envió a Moisés y el mismo Dios endureció el corazón de Faraón para consultar la vida? De mi duda, me dice. ¿Quién le dijo? Un pastor. Su pastor. Y es pastor. Sí, su pastor. Bueno, Muy bien, él Joselito, está gracias. leyendo solo del 4 en adelante. Gracias por acompañarnos. Pero no está leyendo